Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos en la Silla Roja. Bienvenidos a este espacio abierto a la crítica, al análisis y a la reflexión. Es un gusto recibir esta noche al doctor José Narro. Usted lo conoce muy bien, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex secretario de Salud y una de las figuras públicas más notorias de nuestro país por muchos años. Pepe, bienvenido, muy buenas noches. Estimado Enrique, un verdadero placer estar esta noche contigo, con ustedes, una vez más, porque ya he tenido la oportunidad de estar en la Silla Roja. Pues mil gracias por estar de nueva cuenta. Doy la bienvenida también, como siempre, a Víctor Piz. Víctor, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Saludos también a Omar, nuestro compañero que nos acompaña, y al doctor Narro. Un gusto que esté nuevamente en esta silla, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Un placer. Y también nos acompaña esta noche y le doy la bienvenida a nuestro compañero Omar Cepeda. Omar, bienvenido. Hola Enrique, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches. Por supuesto, Víctor Piz, muy buenas noches. Y doctor Narro, muy buenas noches. Un placer estar en esta mesa, en la Silla Roja. Y estoy seguro que analizaremos temas de mucha relevancia para el país esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Pepe, pues vaya momento estamos atravesando, lo que algunos denominan tercera ola, un crecimiento muy fuerte de los contagios de la pandemia, en la cual ya llevamos pues prácticamente 18 meses en el mundo quizás un poquito más, en México año y medio, y seguimos con una discusión muy intensa respecto a las políticas emprendidas para hacerle frente. Pasaron 2 olas y en esta tercera pareciera que se están repitiendo patrones de políticas públicas como en las 2 primeras, es decir, desestimar el riesgo, no inducir una reducción del contacto físico entre la población y bueno, apostarle a que el proceso de vacunación nos va a proteger, nos va a evitar una catástrofe de salud. El INEGI acaba de dar a conocer sus cifras de mortalidad del 2020 y bueno, encontramos que el registro de fallecidos por COVID lamentablemente pues casi supera en 50% a lo que era el corte entonces al cierre del año pasado, el corte oficial del gobierno federal. ¿Cuál es tu evaluación en este momento? ¿En dónde estamos y cómo juzgas la manera en la cual estamos enfrentando esta amenaza? Pues desafortunadamente mi comentario se va a parecer mucho al que hice en el mes de marzo, pero no marzo de 21, en marzo de 2020. Y es que empezamos mal y hemos seguido mal. Y esto se debe a que no se ha corregido. Ha habido realmente una necedad auténticamente de seguir de la misma manera. Doy solo un ejemplo. ¿Dónde está el Consejo de Salubridad General? Que es, dicta la Constitución, el órgano responsable del manejo de este tipo de problemas, de pandemias, de epidemias y de nuevas enfermedades. Ahí está en el texto constitucional. No se ha cumplido y sigue sin cumplirse. Se sigue con la necedad de que esto lo maneje un solo hombre, con un solo criterio, y por cierto, un hombre que se equivocó en el manejo de la pandemia de influenza en 2009-2010, aquella por AH1N1, un virus diferente. Bueno, pues por eso no puedo cambiar mi opinión. Ha sido una estrategia fallida que ha causado muertes en exceso
que ha hecho poco para evitar que se contagie la gente, que ha hecho poco para conseguir que la gente no muera innecesariamente, que se dan casos de muertes que se pudieron haber prevenido o evitado y que no se ha actuado de la manera, que se sigue minimizando un problema de salud que muchos han calificado como el más serio que ha afectado a la humanidad en un siglo y como uno de los problemas humanos más serios en los últimos 75 años después de la Segunda Guerra Mundial. Una estrategia fallida que, insisto, ha generado dolor, luto y muerte en exceso en nuestro país. Pepe, ¿y se ve luz al final del túnel? La apuesta a que la vacunación sea lo que nos saque finalmente de esta crisis, de este proceso de contagios, hospitalizaciones, fallecimientos. ¿Lo ves viable? Es decir, ¿podremos ver a 4, 5, 6 meses el fin de la pandemia, por lo menos en la dimensión destructiva que hoy tiene? Mira, Enrique, y por supuesto estoy convencido que la vacunación es una de las herramientas fundamentales. Preocupa que se haya politizado a tal nivel, preocupa que se haya hecho uso de mecanismos que no eran los que en el sector teníamos y que se conseguían rendimientos muy parecidos a los que se obtuvieron en los primeros meses de la vacunación anti-COVID, cuando lo comparo con lo que sucedió, por ejemplo, en 2018 con la vacunación contra la influenza. México ha desarrollado a lo largo de décadas, en plural, de décadas, una gran experiencia en el tema, con un programa nacional de vacunación muy fuerte, estable, que va mejorando con el tiempo. Entonces, claro que la vacunación es uno de los grandes instrumentos y mecanismos, pero si uno es honesto, pues lo que llevamos de vacunación, poco más de 60 millones de dosis aplicadas, poco más de 22, 23, por ahí más o menos, millones de dosis completas, pues estamos muy lejos todavía de alcanzar los niveles que se requieren. 1. Y 2, vamos a tener que entender que se trata de un virus que tiene ahorita una expresión pandémica que afecta a todo el mundo, y ahí están los datos, casi 197 millones de contagios en el mundo, y por supuesto, más de 4 millones de personas afectadas. Pero con esta esperanza, producto de la ciencia y la tecnología en muchos países, y en donde por desgracia nosotros no participamos, que han permitido que se hayan aplicado hasta el día de ayer en el mundo más de 4,000 millones de dosis. Somos 7,800 millones de personas. No tengo el dato de cuántos esquemas completos, pero suponiendo que todas fueran a la mitad, eso querría decir que ya hay en el mundo más de 2,000 millones de personas con la protección completa. Entonces, ¿se puede con la vacunación? Sí, pero no solo. Se sigue enfermando la gente, se enferma la gente incluso vacunada con 2 dosis, con esquema completo, por muchas razones. Las vacunas no protegen al 100% o en el 100% de los casos. Disminuyen notoriamente los casos graves, las hospitalizaciones y, por supuesto, tiene un factor de muerte mucho menor al de los no vacunados. Pero se tienen que hacer muchas cosas. No se quiso entender que un problema tan complejo, Enrique, Omar, Víctor, estimado auditorio, un problema tan complejo como este requiere una solución integral. El tema no es nada más la salud. Por supuesto, la economía, lo hemos visto,
y por supuesto lo social y sin duda también lo político. Sí se puede, no veo yo que vayamos a terminar con el problema en los próximos 4 meses, falta todavía un tramo largo y lo que sí es que se ve que hay mayores posibilidades, pero tenemos que insistir con la población. El uso del cubrebocas llegó para quedarse por mucho tiempo. El tema del distanciamiento físico, sin duda alguna. La ventilación de espacios cerrados, el cuidarnos en muchos sentidos, la higiene y la vacunación son los elementos que pueden ayudar. Víctor, adelante, por favor. Gracias, Enrique. Doctor Narro, ¿esos serían los cambios que tendrían que hacerse en la estrategia contra la pandemia? Dice usted que la apuesta ha sido fallida hasta ahora, pero bueno, ya mencionó el uso del cubrebocas, hacer más pruebas creo que también es importante, además del distanciamiento social, acelerar la vacunación. ¿Qué cambios se tendrían que hacer ante el surgimiento que estamos viendo también de nuevas variantes del virus, más rápidas de propagación, como esta variante, la cepa Delta, que es muy temida, que está teniendo un crecimiento muy acelerado en el mundo? Concretamente, ¿hacia dónde tendríamos que ir ajustando la estrategia contra la pandemia en México? Sí, y qué bueno que lo dijo usted, Víctor, porque en efecto, parte de la estrategia fallida o de lo fallido de la estrategia es el reducido número de pruebas que se hicieron, que se hacen, que se siguen haciendo. Es México uno de los países que menos pruebas ha hecho a lo largo de toda la pandemia. Siempre es muy difícil hablar y dar las cifras cuando la pandemia está todavía en curso. Las cosas cambian. Lo que hoy es un dato, dentro de 2 meses puede no serlo, porque van cambiando las condiciones. Pero en ese conjunto de elementos que hemos mencionado, que se complementa sin duda alguna, de manera muy importante, con la aplicación de pruebas. ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Para detectar a los casos? Sí, por supuesto, pero para tratar de evitar que una persona siga contagiando. Recordemos que un porcentaje muy importante de quienes se infectan o se contagian son asintomáticos. Entonces, por supuesto que tiene que haber, o hay quienes cursan casi con un cuadro clínico parecido al de un catarro común, al de un cuadro de infección respiratoria tradicional, y lo que se requiere es que se tenga esa capacidad para diagnosticar tempranamente, para estudiar a los contactos de la persona, para poner en aislamiento a las personas contagiadas y para que los contactos estén en cuarentena también, por lo menos mientras se tiene la certeza de que no fueron infectados. Eso reduce todo el número de contagios, la posibilidad de las hospitalizaciones y sin duda alguna cambia la condición de muerte. Aquellos mensajes, porque ahí también hay que insistir, los mensajes tienen que ser muy claros y contundentes. Aquel mensaje de mejor quédate en tu casa, no vayas a los hospitales, no vayas al médico, es realmente fallido y ahí están las consecuencias, en las muertes en exceso. El hacer las conversiones de la totalidad de muchos espacios a espacios COVID y olvidarse de las personas con diabetes, con hipertensión, con tumores, con insuficiencia renal, con problemas crónicos, generó muertes en exceso de manera muy importante. Doy el dato, lo decía Enrique, INEGI ha hecho una declaratoria preliminar de las defunciones acontecidas en 2020. Para octubre se tendrá la conciliación con los datos de la Secretaría de Salud. Pero ahí queda clarísimo, se esperaban 750,000 defunciones.
Si hubiera seguido la tendencia de todos los años últimos, de los 10 últimos años, hubiéramos llegado a 750,000 defunciones. Pero no, resulta que se registraron, según INEGI, que es la fuente oficial, 1,086,094 defunciones. Es terrible, es un exceso de muertes verdaderamente doloroso. Entonces, pues, por supuesto, por ahí, Víctor, creo que es lo que deberíamos tener. Mensajes y congruencia. Si vamos a promover el uso del cubrebocas, el presidente de México tiene que ser el primero en poner el ejemplo. El secretario de Salud, hacerlo. El subsecretario López-Gatell, también. No es posible que recomienden una cosa y hagan otra. No es posible, porque no se nos va a olvidar que se dijera que no pasaba nada y que se siga minimizando. Claro que la letalidad es baja, pero el número de muertos se cuenta por cientos de miles. En el conteo oficial, 240,000 muertos hasta el día de hoy. En el conteo oficial, corregido por ellos mismos, en la página que tiene CONACYT y la Dirección General de Epidemiología, estamos hablando de 310,000. Y con los factores de subregistro que ha encontrado INEGI, podríamos estar sin duda alguna hablando de cerca de 325,000 muertes por COVID. Pero además están las muertes en exceso. Y en las muertes en exceso, lamento informar y decir, ahí está el dato, que es el dato oficial de INEGI, que el tema de las infecciones respiratorias, las neumonías y la influenza se incrementaron en casi 85%, voy a dar la cifra exacta, 82.8% en 2020 respecto de lo acontecido en 2019. Ahí, sin duda, hay muchas muertes que en realidad son de COVID. Entonces, hay que hacer muchas otras cosas, hay que ser congruente, hay que tener capacidad de convocatoria, hay que tener una gran articulación con las entidades federativas, con los municipios, y eso ha faltado absolutamente también. No hay coordinación. Sobre todo porque no son números, casi 500,000, si tomamos la pandemia completa, no solo el corte del año calendario, sino desde marzo, febrero, hay ya fallecidos que están datados en febrero, hasta el mes de julio, 500,000, y 500,000 son personas todas, son familias que han tenido dolor, así que mucho más que números. Por favor, Omar. Gracias, maestro Quintana. A mí me gustaría destacar cómo se ha dinamizado esta tercera ola respecto a la segunda ola o a esos meses que fueron de diciembre, enero, donde se cobró la mayor cantidad de contagios y víctimas. Y me gustaría hacer un poco el comparativo de la semana más alta de esa segunda ola, si la podemos analizar de esa manera, que fue del 18 al 24 de enero, y que fue la semana con mayor número de contagios registrado día a día o registrado en las últimas 24 horas, comparadas a esta semana que estamos terminando en estos momentos, que prácticamente es la última semana del mes de julio. Y esa semana de enero se registraron cifras que iban, por ejemplo, de los 20,548 contagios registradas en la última 24 horas, que fue, por ejemplo, el 20 de enero. El 21 de enero se registraron 22,334 contagios registrados en las últimas 24 horas. Por poner un ejemplo, ahora, el pasado martes se registraron 17,408 contagios, el miércoles 19,028, el jueves 19,223. Estuve cazando algunos registros y son las semanas que más se parecen. Obviamente la diferencia es que la siguiente semana,
después de la que les acabo de comentar, comenzaron a disminuir paulatinamente los contagios y también las personas fallecidas. Las personas fallecidas, ahí hablábamos de números de más de 1,000 personas fallecidas diariamente en las últimas 24 horas. Ahora el número más alto fue uno de los más altos fue el del miércoles con 537, el del pasado miércoles con 537. La diferencia es que va aumentando mientras que en ese momento iba disminuyendo. En ese contexto, doctor Narro, a mí me gustaría preguntarle, a partir de la ideologización de la pandemia versus el manejo científico, ¿cómo está en este momento la comunicación del gobierno federal y las instituciones de salud respecto a cómo estamos precisamente creciendo en esta tercera ola? Y algo muy en específico que también para mí es una estrategia de comunicación son los semáforos epidemiológicos, que también están funcionando. Entonces, doctor Narro, la comunicación por parte del gobierno para prepararnos ante esta tercera ola que está aumentando y también el semáforo epidemiológico. Sí, a ver, Omar, muchas gracias por traer esto a colación, porque es realmente muy, muy importante. Y es muy importante para que quienes siguen este programa, quienes siguen a Enrique Quintana, a ustedes, a la Silla Roja, tomen conciencia muy clara de que este va a ser uno de los meses con mayor número de contagios a lo largo de la pandemia en nuestro país. De hecho, en este año, este va a ser el segundo mes con más contagios. Uno puede asegurar ya, con lo que se tiene hasta el día de ayer, que vamos, por un lado, a rebasar los 300,000 contagios. El único mes de este año donde hemos tenido más es en enero, que tuvimos cerca de 438,000 casos notificados. Ha disminuido la letalidad, ha disminuido el número de defunciones. Yo quiero pensar que los datos son correctos. No se valdría que se estuviera manejando una vez más, porque así se manejó a principio de la pandemia, escondiendo algunos casos como el de las neumonías atípicas, que muchos dijimos desde marzo que deberían estudiarse, revisarse y contabilizarse como casos de COVID. Como no se hacían pruebas, y ahora tampoco, pues muchos se quedan ahí en la indefinición. Pero bueno, lo que quiero decir, Omar, y que es muy importante lo que usted señala, estamos en uno de los momentos de ascenso, y de ascenso muy importante en el número de contagios. Entonces, hay que cuidarse, hay que redoblar el esfuerzo, no hay que minimizar. No se trata de asustar a la gente, se trata de decir la verdad. Y si es una enfermedad seria, y si es una enfermedad que causa muchos problemas, graves enfermedades y muerte en México y en el mundo, por supuesto. Bueno, entonces, eso es muy importante. Y decía Enrique, y tiene toda la razón, no es que no son números, es que son personas que tienen nombre y apellido, es que son familias que han sido afectadas, es que es uno de los problemas más serios que hemos enfrentado en México y no es posible que se minimice de la manera que lo hace López-Gatell. Es absolutamente inconveniente y no es un tema que pueda resultar menor. Debería haber la vergüenza, la decencia al mismo tiempo para reconocer lo que no se ha hecho bien, para corregirlo, para poner en práctica las medidas que se tienen que tomar. Porque, lo han dicho ustedes, y es muy importante, hay nuevas variantes de preocupación para los organismos de salud del mundo, para la OMS, para la OPS, para nosotros aquí en el área de la salud. Y no sea que con variantes que tienen mayor capacidad
de transmisión, es el caso de la Delta, pero hay otras. En México están circulando 4 de las variantes que son motivo de preocupación, no solo de atención, de preocupación. Entonces, sí, hay que hacer muchas otras cosas, sin duda alguna, y hay que decirle a la gente que estamos en un punto en el que está ascendiendo la capacidad de contagio del virus y con la aparición de manera extensa en nuestro país de esta variante Delta, sin olvidar las otras. Cuando se ve la curva de contagios, escuchamos en las mañaneras, particularmente en la del martes pasado, Pepe, que no es lo mismo en el caso de fallecimientos y hospitalizaciones. Se dice, sí, hay muchos contagios, pero ahora hay muchas menos hospitalizaciones y todavía menos fallecimientos. Algunos pensamos que esto tiene un rezago, estos dos indicadores, hospitalizaciones y fallecimientos, y que es cuestión de que continúen los contagios por algunos días o semanas al ritmo al que van, para que tengamos niveles de hospitalización y fallecimientos muy parecidos a los que tuvimos en enero. Pero si nos permites, antes de dar respuesta a esta inquietud, déjanos hacer un breve paréntesis y regresamos para platicar del asunto. Estamos conversando con el doctor José Narro Robles aquí en La Silla Roja. Regresamos. Hospitalizaciones y fallecimientos, un tema que pusimos sobre la mesa. ¿Cómo ves, Pepe, este argumento de que como ahora los que se enferman tienen menos edad que los que se enfermaron el año pasado o a principios de este, pues entonces habrá menos presión sobre el sistema hospitalario y tendremos también un menor número de fallecidos? ¿Se vale este argumento? Mira, Enrique, sí se vale porque, déjame decirte, en efecto, quienes están en mayor riesgo de tener una enfermedad grave e incluso de sufrir la pérdida de la vida, pues las personas adultas mayores, los adultos mayores, de una parte, y por el otro lado, las personas que va, incluso en muchos de los casos, en un porcentaje muy importante, junto con la edad, el caso de las enfermedades crónicas. Entonces, una persona de 60, 70, 80 años o más, que además es diabético, hipertenso, pues tiene posibilidades más altas de que al contagiarse se desarrollen complicaciones. En efecto, esto pasa. Y sin embargo, los jóvenes no están exentos de tener esa condición. Ahora, lo que nos ha pasado es que en el país hemos tenido, no sabemos cuántas, porque no se quiso tener un mecanismo de vigilancia epidemiológica que complementara el modelo Centinela. Y no sabemos si los 2.8 millones de contagios que oficialmente nos dicen que existen en el país se refieren realmente a parte de la realidad o a una mínima parte, porque en la vida real, si usamos los indicadores, los estimadores que el propio subsecretario reconoció hace algunos meses, de que esa cifra en realidad hay que multiplicarla por 8, pues entonces tenemos más de 24 millones de contagios en el país. Pero también dijo que, ojo, en realidad podrían ser 30 veces. Entonces, bueno, pues no es posible que nos estemos debatiendo entre si son 80 millones o los 2.8 millones de contagios. El caso es que hay un problema y dos, el caso y también se siguió una política que yo creo que mayormente es la que se tenía que seguir en un momento donde no hay
la capacidad de tener el 100% de las vacunas, de vacunar a quienes están en mayor riesgo, los adultos mayores. Pero esto tiene que seguirse profundizando, y una disculpa por decirlo, pero que se hagan los estudios, por supuesto que se hagan los estudios para ver si se puede vacunar, algunos ya se hicieron, a jóvenes, adolescentes de 12 a 18 años. Pero incluso habrá que ver después el caso de los menores. Resulta que con los datos que dio a conocer ayer INEGI, COVID es una de las 10 primeras causas de muerte en todos los grupos de edad, en los menores de 1 año, en los niños de 1 a 4, en los de 5 a 14, en todos los grupos de edad, COVID está dentro de las 10 primeras causas de muerte. Entonces, perdón, pero habrá en su momento, cuando se tenga la evidencia de que es benéfica para los niños, hay que vacunar a los niños también en ese momento. Ahorita por lo menos está claro que las vacunas disponibles, por lo menos las de RNA mensajero, se pueden aplicar a adolescentes de 12 a 17 años, ¿no? Entonces, sí se puede manejar de esa manera, y sin embargo, pues siguen muriendo personas, y pueden ser niños, pueden ser jóvenes, o habrá todavía adultos mayores que están falleciendo. Entonces, no se puede minimizar, y no se puede nada más sostener lo que se está diciendo de que casi pues no pasa nada, no es tan grave. No, sí es grave, muy, muy grave. En Israel, Pepe, incluso ya hay un programa para vacunar a niños, para vacunar a personas de menos de 12 años, a través, no de cualquier vacuna, sino de las que tú señalas, las de RNA mensajero, la Pfizer y la Moderna, digamos que son las dos más conocidas y difundidas de esta tecnología. Adelante, Víctor. Uno de los argumentos del presidente López Obrador, casi siempre que hay críticas a la estrategia del gobierno contra la pandemia, es que el sistema de salud que recibieron estaba en ruinas y que hubo que reconstruirlo. Se ha dicho que se dejó una herencia de hospitales abandonados. Se mencionó en su momento más de 300 hospitales que quedaron abandonados por distintas razones, centros de salud sin doctores, sin medicamentos, a lo que se suma que México pues tiene problemas en cuanto a obesidad, diabetes, que nos colocan en los primeros lugares a nivel mundial. Pero ¿qué decir frente a eso? Yo sé que se lo han preguntado, doctor, cuando el presidente lo dijo apenas en su informe del 1 de julio, dice, nos dejaron un sistema de salud en ruinas y hubo que reconstruir. ¿Cuál es su visión sobre eso? Pues que es falso, pues que nuevamente que es una mentira. A ver, no es cierto que el sistema de salud de México, el sistema público, estuviera en ruinas. Es absolutamente falso que se diga de esa manera. No es así, con todo respeto a la investidura del presidente. Lo que es cierto es que tiene deficiencias, que tiene fallas, que tiene insuficiencias. Por ejemplo, el sistema público de salud de México, las instituciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, en su parte médica. El caso de los servicios de la Secretaría de Salud Federal o los servicios estatales de salud, claro que tienen deficiencias. La más señalada, una insuficiencia presupuestal crónica. Eso no puede dejar de reconocerse. Pero lo que no puede decirse es que casi estaba desaparecido. No, el sistema de salud de México en 2018 tenía cerca de 1 millón de trabajadores y recibía diariamente como promedio a cada uno de los 365 días del año, recibía a poco más de 1 millón de personas.
para brindarles atención y para resolverles problemas. La desaparición del Seguro Popular fue un gravísimo error. La creación de una entelequia, el INSABI, vino a complicar muchas de las cosas. El triunfalismo de estamos listos, preparados para contender, ¿por qué no se dijo entonces? ¿Por qué el mensaje en febrero del año pasado fue estamos preparados para recibir a la pandemia? No va a pasar nada. No, y sí pasó. ¿Y por qué no dijeron entonces eso? No estaba preparado el gobierno de la República, no hicieron las previsiones, no tenían los insumos médicos, no habían hecho las estimaciones y el plan, el programa para poder contender en lo sanitario, pero también en lo económico, en lo social, con el problema de esta dimensión. Entonces no es así. Quedaron 307 hospitales, es lo que se ha dicho. Primero, es falso porque no quedaron 307 hospitales pendientes. Sí hay hospitales en esa cifra, sí, pero había pequeñas remodelaciones que estaban pendientes, había algunos problemas con centros de salud, con clínicas. ¿Lamentable? Sí, absolutamente lamentable, pero no es como se ha sostenido y se ha dicho. Pretender que había en los últimos años un intento de privatizar los servicios, falso. Y ahí están los datos. Pues si el número de médicos creció, el número de enfermeras creció en las instituciones públicas, el número de camas de hospital, el número de quirófanos, los programas, el número de vacunas, las atenciones de partos o al embarazo, todos los programas crecieron entre 1980 y 2018, sin duda alguna. La vacunación se mejoró notablemente y ahí están los indicadores. Por eso descendió la mortalidad infantil, la muerte materna. Por eso hubo una transición en las causas de muerte. Entonces, lamento decir con toda claridad y contundencia, es falso que estuviera destruido el sistema de salud de nuestro país en el sector público. Es cierto que tenía y sigue teniendo grandes necesidades. Y hay que recordar y decirlo también, se nos prometió que el 1 de diciembre del año pasado tendríamos un servicio, un sistema como el nórdico, un sistema de salud como el de Dinamarca. Yo me acosté el día 30 de noviembre con la ilusión y la esperanza de ver esto el 1 de diciembre y resultó que era solo una más de las fantasías y de las mentiras y los engaños. Y no se puede gobernar desde la mentira. Pero ya ves, Pepe, que los datos no son precisamente el fuerte de este gobierno. Siempre habrá otros datos para tratar de desmentir lo que la realidad de manera contundente, como señalas, indica. Tu turno, Omar, adelante. Gracias, Enrique. Sí, y es que una de las constantes críticas es precisamente cómo se ha diseñado la estrategia para paliar esta pandemia que desde el 21 de marzo de 2020 al 29 de julio, el promedio de casos diarios confirmados es de 5,665, que si lo comparamos con otros países, pues nos damos cuenta de que la estrategia simplemente ha sido pues muy deficiente, y creo que una de las últimas apreciaciones del presidente Andrés Manuel es precisamente que la sociedad adapte por sí misma, la sociedad mexicana, pues las medidas, ¿no? Ha habido un desprendimiento de lo que otros países sí han hecho, que es tratar de diseñar y de estar cercanos a la gente, a veces con medidas que no gustan, pero tratando de paliar precisamente este aumento de contagios. En este contexto, doctor Narro, me gustaría preguntarle, ¿qué opina de la estrategia para el regreso a clases? Usted fue rector de la UNAM, tiene mucha sensibilidad al respecto.
¿Cómo entenderlo? El presidente dijo, hay que regresar, urge que los jóvenes, niñas, niños y jóvenes regresen a las aulas, pero al parecer tampoco hay una estrategia clara, por ejemplo, de que las aulas cuenten con las medidas necesarias de higiene, la infraestructura esté lista después de haber cerrado por varios meses. ¿Qué opina, doctor? Pues yo tendría que decir, desde el punto de vista declarativo, desde el punto de vista de intención, por supuesto que es correcto. Ojalá y se pueda ya reabrir el tema de la educación. Nuestras niñas, nuestros niños y jóvenes requieren de la socialización, requieren del contacto, del intercambio con compañeros y requieren del contacto con los profesores. Sin duda alguna es uno de los propósitos. ¿Se puede conseguir? Sí. Pero se tiene que hacer con la certeza de que no se está poniendo en riesgo la salud y la vida de los pequeños, que no se le está fallando o engañando a los padres de familia. Hay que recordar, en junio se hizo un intento en la propia Ciudad de México y se tuvo que echar para atrás, se incrementaron los contagios, pues ¿cómo no se van a incrementar si no están planteadas las medidas de prevención, de disminución del riesgo que se necesitan? ¿A poco estamos ya en la certeza de que los miles, decenas, veintenas de miles, más de 200,000 escuelas que tiene nuestro país en el sistema público están en perfectas condiciones? ¿A poco se ha garantizado la higiene, la limpieza? ¿A poco se han comprado todos los equipos que se requieren para controlar el ingreso y estar seguro de que se está disminuyendo o anulando, idealmente, la posibilidad de que exista transmisión? ¿A poco se ha hecho el diseño y la capacitación del personal docente? ¿A poco tenemos la certeza de que la vacunación fue efectiva? No, no se puede poner en riesgo la salud y la vida de nuestras niñas, niños y jóvenes. Se debe regresar lo más pronto posible, sí, pero se tiene que trabajar con toda responsabilidad para hacer lo que se tiene que hacer, generar esas condiciones. Y este no es un asunto de simplemente decir llueve, truene o relampaguee, vamos a regresar. Es que no, disculpen, no se gobierna así, no se puede actuar de esa manera. Tiene que haber una corresponsabilidad. ¿Dónde está el secretario de Salud trabajando junto con las autoridades de educación, junto con los gobiernos estatales, junto con las presidencias municipales, junto con los grupos de padres de familia, para tener certeza de que en particular en las áreas donde hay en este momento un número creciente de contagios, no vayan a incrementarse todavía más con el regreso a las aulas? No se hace de esa manera. Es deseable, pero no se hace de esa forma. Pepe, estamos llegando a la recta final del programa y no quiero que se nos acabe sin tener una apreciación tuya respecto a la situación política del país. En un mes exactamente se estará instalando la nueva legislatura. Comenzará la segunda mitad de esta administración. Y bueno, hay mucha discusión. El día de hoy se está llevando a efecto la consulta. Mañana, lunes, seguramente se tendrán los datos más detallados del resultado. Una consulta extraña, con una pregunta para que a algunos nos parece ininteligible y que, bueno, no sabemos al final qué pase. Pero ambiente político en breve, ¿cómo lo ves, Pepe? Y trataré de decirlo, Enrique, de manera compacta, para dejar tiempo a despedirme de ustedes y del público que sigue el programa. Yo tengo que decir, México requiere de unidad y no se está
promoviendo, fomentando esa unidad. Se tiene que reconocer los problemas del pasado y del presente, pero con una visión de resolverlos juntos hacia el futuro. Todas, todos somos mexicanos. Todas, todos tenemos una responsabilidad y un compromiso con el país. Y nuestros problemas, la historia nos lo demuestra, se resuelven mejor y más rápido cuando tenemos unidad. Y lo que no hay en México es eso. Lo que se estimula cotidianamente es la división, es el enfrentamiento, es el estar fracturados. Pocas cosas tan terribles como eso. Por cierto, ahora que digo pocas cosas tan terribles como eso, es una frase de un personaje de Leonardo Padura cuando dice pocas cosas tan atroces como acostumbrarse a lo horrible. Y desafortunadamente, en México nos estamos acostumbrando a lo horrible, a la muerte prevenible, a la muerte y a la enfermedad evitables. Y esto no debe ser. México tiene una grandeza que no puede dejar de reconocerse. México es grande y tiene grandeza. Es un país extraordinario. Las comparaciones internacionales nos lo demuestran, pero tenemos problemas, algunos de siempre: pobreza, desigualdad, injusticia, inseguridad, violencia, corrupción, falta de apego al Estado de Derecho. Yo lo que creo es que quienes fallan en eso, que sean consignados a las autoridades correspondientes. La justicia no se somete a votación. La justicia se imparte, se aplica y le toca a los juzgadores. Entonces, yo lo que quisiera pensar es que somos capaces en nuestro país de mantenernos unidos y de atender los problemas que tiene México, de realizar las hazañas que le urgen a nuestro país. No es posible que tengamos 4,5 millones de personas que no saben leer ni escribir. Entonces, bueno, eso es lo que yo diría, estimado Enrique. Y si me permite solo despedirme, pues me dará mucho gusto. Un mensaje que ya quisiéramos escuchar en las mañaneras, pero creo que nos vamos a quedar con las ganas. Se nos acaba el tiempo, señores. Conclusiones. Omar, por favor. Pues sí, una de las cuestiones que al parecer seguiremos discutiendo es qué tanto se ha politizado esta pandemia. Veíamos que a un día de las elecciones, más de 1 millón de vacunas. Posteriormente comenzó a bajar la vacunación después del 6 de junio. Me parece que es muy importante que en lo que sigue y lo que falta, que aún es indescifrable, cuándo podremos dominar realmente esta pandemia, pues se comience a utilizar una estrategia distinta, suponiendo que hasta el 2024 es cuando otra vez tendremos pues al menos una cita tan importante que en las urnas, que es precisamente para cambiar la presidencia. Todavía falta, pero también nos acompañará la pandemia pues varios meses más, Enrique. Gracias, Omar. Víctor, conclusiones, por favor. Sí, me quedo con esta idea del doctor Narro, a propósito de tu pregunta, Enrique, en el sentido de la luz al final del túnel, no se ve todavía cerca, probablemente falten unos meses, y en este periodo, bueno, sí hay que reforzar las medidas sanitarias, las personales, las familiares, las del entorno social, y confiar en que la vacunación se va a acelerar en los próximos meses, pero creo que también habría que estar conscientes de que va a ser necesario someternos a la prueba de la realidad poblacional, es decir, a la llamada inmunidad colectiva, que también va a ser importante el papel que juegue en los próximos meses. Y nada más agradecer al doctor Narro que nos haya acompañado esta noche en la silla roja. Ha sido muy interesante escuchar sus conceptos sobre este momento que estamos viviendo en el país por la
esta tercera ola o tercer pico de contagios que le llaman ahora de COVID. Siempre es interesante y también resulta amena la charla del doctor Narro. Gracias, doctor. Muchas gracias. Amena como siempre. Pepe, tu última palabra por esta noche. Solo por esta noche. Sí, porque nada más será por esta noche, en esta oportunidad en la silla roja. La verdad es dos cosas rápidas. Uno, efectivamente, el virus pandémico, el virus que en 11 de marzo del año pasado, la OMS lo declaró declaró la pandemia, pasa a ser un virus endémico. Vamos a tener que vivir, y por muchos años, con este virus, con sus mutaciones, con sus cambios. Y tenemos que aprender. Hemos revalorado la importancia de la salud. No podemos separarnos de eso y tenemos que seguir cuidándonos y tenemos, deseo que ver una estrategia modificada en el manejo de las acciones de orden público. Tenemos que mantener la unidad a la que he hecho referencia para salir adelante. Tenemos que reiterar el compromiso con México. Y dos, decir gracias. Muchas gracias, Enrique, porque en el Financiero, en este programa, en la silla roja, yo siempre he encontrado un periodismo que me parece que es el que México requiere: objetividad, análisis, crítica, propuestas, reconocimiento de lo que está bien, también señalamiento de lo que no está bien o no funciona desde la perspectiva de quien haga el planteamiento. Gracias, Enrique, porque tú eres uno de los periodistas de nuestro país que luchan porque este derecho a la expresión, este derecho a la manifestación de las ideas, a la libre expresión y este derecho a la información se combinen en beneficio de nuestra sociedad, de nuestra democracia, de nuestras instituciones y del régimen de libertades que tiene México y tenemos los mexicanos. Muchas gracias. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, doctor José Narro Robles. Gracias y pues hasta la próxima, porque seguramente habrá otra silla roja en donde compartamos tu visión, Pepe, de cómo está México, cómo está su salud. Gracias, Omar Cepeda. Gracias, Víctor Piz. Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Lo esperamos en la próxima edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.